Dentro de la cadena de valor damos paso a nuestro eslabón de materiales e insumos, teniendo en cuenta que la variedad de referencias en lotes más pequeños ha implicado una gran flexibilidad de empresas textileras, de insumos, de procesos y acabados. Con el caso de éxito de Protela, rapidez en la respuesta, por Sergio Izaza, gerente técnico corporativo de Protela S.A. Aprenderemos más sobre este tema. Sergio, bienvenido a este espacio. Bueno, la idea es que conozcamos un poquito lo que hemos estado haciendo y compartir un poco la experiencia de lo que hemos venido trabajando para entender un poco cómo debemos afrontar esta realidad que tenemos en nuestra industria y cómo a veces las iniciativas que tomamos se tienen que soportar por un trabajo bien direccionado. Y de ahí comienza el tema que para nosotros es importante sobre... Perdón, sobre cómo afrontar una verdadera estrategia y cómo debe ser la táctica para lograr los resultados. Normalmente las empresas emprenden un camino estratégico para definir qué es lo que quieren hacer y cómo quieren trabajar, pero a veces dejan a un lado la táctica para lograrlo y se fijan metas muy ambiciosas y se hacen unas megas que nos esperan llevar a un resultado maravilloso, pero muchas veces la táctica no está clara de cómo lo vamos a lograr. Me voy a atrever aquí a hablar un poco de historia y perdonarán los que conocen bastante, pero cuando uno habla de la Edad Media, se vienen a la cabeza capítulos en los que era un oscurantismo, donde estaba el deseo de conquistar, de tener más, de expandir, pero se dejó muy de lado todo el tema del conocimiento y de la creación. Afortunadamente, después de mucho tiempo llega una época en la cual se encuentra un crecimiento nuevamente de las artes, donde la gente puede empezar a crear y hay la posibilidad de que las cosas sean bonitas, las cosas sean productivas, las cosas sean funcionales. Y hace un par de semanas hablando con un grupo de personas de la industria de diferentes países, inclusive estaban unos alemanes que ellos decían, nosotros somos los bárbaros que nos encargamos en la Edad Media de acabar con el mundo. Veíamos cómo la importancia de hoy existen muchos de este tipo de bárbaros, podemos poner el nombre que queramos, la competencia, Asia, países que están o empresas que están buscando abarcar cada vez más terreno y simplemente son hábiles copiando, haciendo productos más baratos, siendo masivos, pero dejando a un lado la parte de la creación. Cuando en el Renacimiento podríamos tener la posibilidad de hacer nuevamente las cosas desde un punto de vista funcional y que realmente nos ofrezcan soluciones y nos hagan diferentes a las demás empresas. Es ahí donde nosotros comenzamos un camino y siempre hemos tenido una duda de si nosotros como compañía debemos copiar o crear productos, si nosotros como compañía tenemos la obligación de comprar o desarrollar la tecnología, o si nosotros debemos tener la posibilidad de buscar expertos que se encuentren en el mercado o formar nuestros propios expertos. Nosotros creemos que esto es una decisión que puede ser fácil de tomar. Crear es difícil, de pronto es mucho más fácil copiar. Comprar, cualquiera lo puede hacer. Todas las empresas, desde que tengan un capital suficiente, van a poder comprar la misma tecnología que nosotros tengamos. Y los expertos, sí, yo creo que también es fácil conseguir expertos en otras empresas y traérselos. Pero el verdadero compromiso nuestro como compañía es entender qué vamos a hacer para poder crear, desarrollar y formar nuestros expertos que nos permitan ser competitivos y empezar a ofrecer soluciones para un sector como el nuestro, en un medio muy cambiante, donde cada vez requiere que hagamos algo distinto. Hemos tenido aprendizajes muy dolorosos y yo creo que muchas empresas aquí en Colombia lo han vivido, donde ante un requerimiento en el cual nos dicen, oiga, esto es un producto estándar, simplemente el precio máximo que puedo pagar es este, podemos tratar de trabajar en eso, pero después de unos días nos van a decir, oiga, muy bien, pero no, ya tengo una contraoferta y es mucho más barato que lo que usted me está diciendo. Tenemos situaciones en las cuales nos dicen, vea, esto es un producto nuevo, tráigamelo rápido y queremos que esto nos lo entreguen porque es su posibilidad de entrar al mercado,
y después de unos días la respuesta es sí, se parece a lo que yo estaba esperando, pero no, ¿sabe qué? Ya es demasiado tarde. Si nos ponemos a esperar, igual nos van a decir, ese es el producto del volumen masivo con el cual usted va a poder entrar al mercado. Realmente no hay mucha diferenciación, pero va a ser el acceso que usted va a tener. Siempre va a haber alguien que lo haga mucho más económico, mucho más barato de lo que lo podemos hacer. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar cómo hacer las cosas distintas, y esto es parte del proceso que nosotros hemos venido haciendo. La primera tarea es, bueno, ¿cómo vamos a lograr para entender qué es este negocio? ¿Cuál es nuestro negocio? Y fue la primera pregunta que empezamos a hacer al interior de la compañía y a muchos de nuestros clientes, para entender realmente qué era nuestro negocio. Y en este proceso lo que hicimos fue buscar una visión de la situación, tanto interna como externa, que nos permitiera entender cuál iba a ser la estrategia para lograr el cambio que requeríamos, bajo qué táctica íbamos a lograr cada una de las cosas que estábamos esperando obtener, y ver cómo esa ejecución nos iba a permitir ser los representativos que queríamos ser. Entonces aquí empezamos a hacer una serie de cambios que en ese proceso lo que empezamos a hacer es, tenemos que pensar diferente. No podemos seguir pensando que somos el tipo de empresa que hemos creído que hemos sido durante 65 años, sino que hay algo que tenemos que saber bien, por lo cual hemos estado más de 60 años en el mercado. Hay cosas que tenemos que haber hecho mal, por las cuales se puede haber afectado, pero siguen existiendo cosas muy positivas bajo las cuales nuestros clientes nos consideran hoy interesantes o atractivos. Entonces lo que hicimos fue, primero, entendamos cuál es nuestra historia. Nosotros no podemos negar la historia a lo que nos ha traído aquí como compañía, y en este proceso es muy importante entender quiénes son las personas y los procesos que han hecho parte de esta historia. Después lo que tuvimos que hacer es decir, bueno, hagamos un ajuste en este presente. No podemos pretender obtener resultados diferentes haciendo las mismas actividades que hemos hecho siempre. Los ajustes eran necesarios para poder tener una nueva realidad que nos permitiera llegar a donde queríamos. Y finalmente es prepararnos para ese futuro. Ese futuro como compañía o como resultados que queríamos darle a nuestros clientes requería que hiciéramos una preparación lo suficiente para que fuéramos robustos en los resultados que queríamos obtener. Este proceso tiene un elemento muy importante y muchas veces las empresas lo olvidan, y es la gente. Nuevamente, la tecnología se puede comprar, la maquinaria se puede comprar, pero la gente que hace parte de estos procesos es muy importante y es la base con la cual nuestras empresas van creciendo. Es ahí donde nosotros tenemos que involucrar la relación entre la gente, los equipos, las materias primas, los clientes y las alianzas que podamos hacer. Y ahora me van a oír hablar un par de veces de alianzas, porque para nosotros esto es uno de los puntos principales, y creo que lo escuchaban ahorita en el tema de la presentación de Pilar, donde se hablaba de la importancia que están agarrando las alianzas en este momento, y les voy a contar un poco cómo nosotros hemos hecho parte de estas alianzas como parte del fortalecimiento que tenemos. Entonces, el primer reto que teníamos era ¿qué? Entender nuestro pasado, ajustar ese presente y a partir de ahí preparar el futuro para donde íbamos. Esto lo hicimos bajo tres diferentes perspectivas. La primera era el producto, la segunda era el cliente, y cuál era el proceso que nos iba a permitir dar el resultado de cara a ese producto o ese cliente donde queríamos llegar. Voy a explicar un poco primero cómo es el enfoque que hicimos desde el punto de vista producto. We've been fed a lie that hard work is enough. We use something more powerful. Creativity. It starts new religions, defies the status quo, reinvents routine. When we unleash our creativity, that makes all the difference. Como lo ven, el tema de la creatividad es algo que nosotros tenemos que afrontar de una forma muy distinta, y nos dimos cuenta que habían procesos mucho más importantes que los que en algún momento habíamos considerado como importantes, porque cuando alguien empieza a hablar de un proceso creativo puede comenzar con una investigación donde hay una serie de ideas y conceptos que siguen siendo muy vagos, luego empieza uno a aterrizar el concepto hacia lo que quiere ir, finalmente se pueden hacer prototipos que nos orienten exactamente a donde queremos estar. A partir de ahí ya tendremos un diseño original y al final tendremos una solución o un producto con el que vamos a poder salir a la calle. Hay un caso en el cual nosotros hemos tenido un aprendizaje bastante fuerte, y es que nosotros no necesariamente tenemos la solución definitiva, y son nuestros clientes y la medida en que podamos tener alianzas para entender el mercado los que nos permitirá llevar un producto a un nivel de creatividad mayor. Y voy a explicarlo con un caso de algo que hicimos nosotros y hemos vivido durante muchos años.
Hace mucho tiempo nosotros desarrollamos un tema en el Spacer que era un tejido tridimensional y lo desarrollamos pensando en las copas de los brasieres, simplemente para eliminar las espumas del brasier que tienen un tema de vejez, degradación, olores, amarillamiento, y simplemente conceptualizamos este tejido que permitía reemplazar eso. Pero no nos dimos cuenta y con el paso del tiempo hemos utilizado en muchos otros temas de vestuario, chaquetas, en blazers, pasamos a hacer chalecos antibalas, y encontramos una serie de usos adicionales con un producto que inicialmente tenía un concepto básico desde que empezamos el proceso de creación del concepto. Con este mismo producto terminamos haciendo sillas de oficinas, paneles acústicos donde encontramos que podíamos tener reducciones de ruido, hicimos colchones donde podíamos obtener un tema de control térmico en el uso. Seguimos avanzando con el tema y nos fuimos y encontramos en el que ya las sillas de los carros o de los autobuses podían tener este producto. Y nos fuimos a los zapatos y la cantidad de usos iban yendo hasta que un día nos dimos cuenta de algo y ahí caímos en cuenta que lo importante era dónde se debía detener el proceso creativo. Logramos hacer algo que mucha gente consideraba poco probable y si ustedes ven las técnicas del SAT, ahorita les voy a explicar una parte de eso, hay procesos en los cuales uno puede eliminar alguno de los componentes básicos. Y esto fue lo que hicimos, pudimos hacer sembrados sobre un tejido, eliminando el tema de la tierra, simplemente un cultivo hidropónico, y lo que estábamos haciendo es, el sustrato sobre el cual podíamos sembrar era una base textil, no teníamos tierra, y simplemente podíamos hacer estructuras que podían moldear columnas, que podrían tener diferentes aplicaciones sin que tuviéramos un sustrato que no es apto, por ejemplo, para hacer una exportación. Si yo quisiera exportar un vegetal, no puedo hacerlo por el tema vivo, no puedo hacerlo por el tema de la tierra, y aquí teníamos la posibilidad de encontrar que en un material textil podíamos encontrar una solución. El gran aprendizaje que nos quedó de esto es que al final del día la materia prima puede ser mucho, el proceso con el cual hacemos la tela puede ser mucho, el proceso de ensamble o transformación puede ser mucho, pero al final el usuario o hacia dónde va el producto va a determinar dónde se detiene la capacidad creativa de lo que estamos haciendo. Entonces, a partir de estos procesos lo que nos dimos cuenta es que no debemos parar en el proceso creativo. Y es muy importante aquí el usuario y nuestro cliente para entender cuáles pueden ser los usos posteriores. Nosotros cometemos el error muchas veces en la industria de estigmatizar ciertos productos diciéndole cuál es su uso final, cuando en realidad podemos tener una serie de usos adicionales que solucionen algunas de las necesidades que puede tener nuestra industria. El segundo tema sobre el cual trabajamos fue el cliente. Veamos un ejemplo sobre el efecto de lo del cliente. Cuando empezamos a hablar del cliente nos hemos dado cuenta que muchas veces nos hemos equivocado y a veces igual tenemos los clientes encasillados en ciertos tipos de aplicaciones, usos, y nos hemos llevado con la sorpresa de que clientes que nosotros llevábamos toda la vida trabajando para ropa interior terminaban metidos en un tema deportivo, o gente que estaba haciendo un tema de ropa exterior terminaba moviéndose a un tema de baño. Y ahí empezamos nosotros a darnos cuenta de que no solo la vocación del cliente, pero sino la de los usuarios, hay una serie de paradigmas que hemos creado y nos han limitado la posibilidad de tener acceso a estos mercados con los productos que venimos desarrollando. Entonces, es ahí donde empezamos a decir cuál debe ser nuestro proceso de entendimiento para trabajar con los clientes. Hay una frase que utilizaba mucho la gente de 3M que decía, oiga, si usted le pregunta a sus clientes a dónde quieren ir ellos, definitivamente seremos seguidores del mercado. Si nos dedicamos simplemente a preguntarle a nuestro cliente para dónde va, lo que vamos a hacer es seguir. Ahora, si empezamos a empujarlos a donde ellos no quieren ir, podemos ser perdedores porque no puedo forzar
una realidad o una intención que pueda tener un cliente a la hora de trabajar con ellos. ¿Dónde sería la parte importante? Es dirijámoslos a donde ellos quieren ir, inclusive antes de que ellos mismos sepan que es allá donde quieren estar. Ahí es donde está la verdadera innovación, ahí es donde podemos ser diferentes, ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad, como equipo creativo y de relacionamiento con nuestros clientes, de entender qué les podemos ofrecer para ese lugar al que ellos quieren llegar, inclusive antes de que ellos mismos lo sepan, porque nuestra tarea tiene que estar enfocada en eso, trabajar muy cercano al cliente. Nosotros no podemos seguir siendo una parte de un proceso textil, no podemos seguir siendo un eslabón más de la cadena de la moda, porque es que si nosotros no empezamos a integrarnos y alinear lo que estamos haciendo, vamos a dedicarnos a ser seguidores, y yo creo que eso es un error en el que hemos caído muchas empresas durante muchos años, en el que nos hemos dedicado a seguir a otros y hemos perdido un poco nuestro norte de lo que queremos hacer y lo que debemos hacer y cómo vamos a crecer nuestras empresas. Y lo digo con esta propiedad, ya que con muchas empresas de las que hoy en el mercado han sido grandes, hemos crecido juntos, hemos trabajado juntos, hemos entendido como clientes y como usuarios qué es lo que ellos quieren, dónde necesitan estar, y todos nuestros enfoques de creatividad y desarrollo se han enfocado en ofrecerles soluciones a ellos para que puedan funcionar. Entonces, de cara a esto, lo importante para nosotros son las alianzas. Y esto es un tema que como compañía tomamos una decisión hace unos años, y es cómo nos vamos a aliar, con quién nos vamos a aliar y por qué nos vamos a aliar. No es simplemente decir, nos vamos a aliar porque nos parece rico trabajar juntos o porque tenemos una afinidad entre todos. Simplemente nos vamos a aliar porque tenemos que hacer crecer el negocio, y las alianzas tienen que ser en todas las direcciones, con nuestros proveedores de materias primas, con los proveedores de maquinaria. Tenemos que aprender a desarrollar y evolucionar la maquinaria para los procesos que queremos hacer. Con los textileros, nosotros somos textileros, tenemos alianzas con textileros, tenemos alianzas con empresas en Alemania, donde estamos haciendo transferencia tecnológica y de conocimiento. Nuestros expertos van allá y aprenden, sus expertos vienen acá y compartimos información, porque es que las alianzas tienen que estar en todas las direcciones. Obviamente con los transformadores o ensambladores, porque no tiene sentido seguir yendo a ofrecer simplemente una tela. El producto final es lo que termina en el retail, y obviamente es el retail donde tenemos que también entender cómo están trabajando. Entonces, estos son los elementos que para nosotros han sido importantes. Finalmente, el tema del proceso. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué hemos tenido en cuenta? Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Yo creo que ahí pueden ver que hay muchos elementos que nos obligan a pensar de que no todo hay que empezarlo desde cero. My Way, una canción, yo creo que muchos han oído, reinterpretada, imágenes clásicas de pintura reinterpretadas. Nosotros no pretendemos arrancar desde cero una compañía. Lo que hemos trabajado es qué tenemos que hacer como empresa para poder ofrecer esas soluciones, qué tenemos que cambiar, pero qué es importante y que nos ha hecho únicos o diferentes, o que nos ha permitido estar. Es ahí donde comenzamos a hacer un proceso en el cual dijimos, bueno, existen empresas que simplemente cambian o van desapareciendo. Nosotros preferimos decir más que hay empresas que pueden innovar y desaparecer, porque cambiar por cambiar no es necesariamente la solución. Y ahí es donde comenzamos un proceso en el que hablamos de una estrategia con táctica. Y es, ¿por qué la táctica? ¿Cuál es la táctica con la que vamos a lograr esto? Diga, ¿cuál va a ser nuestra visión empresarial? ¿Qué es lo que vamos a hacer como un modelo de organización? A lo mejor la estructura que hemos tenido históricamente, piramidal o cualquiera que sea, no nos va a servir. Tenemos que hacer algo diferente. Debemos hacer una organización más plana, más transparente, más asequible a nuestros clientes, a nuestros proveedores, que nuestro equipo de trabajo entienda las cosas como participativamente y no simplemente un tema de dirección desde la parte superior. Un modelo de negocio diferente o ajustado, un reto estratégico claro que nuestros clientes puedan entender, y con esos objetivos estratégicos, soportados por unos objetivos tácticos, poder lograr el resultado. Y esta parte para nosotros ha sido lo más importante. Históricamente nos dedicamos a hacer objetivos estratégicos como los hemos hecho en muchas compañías. Y hablábamos del objetivo estratégico a 5 años,
pero no decíamos qué íbamos a hacer y cómo íbamos a trabajar, cuál iba a ser la táctica para lograr ese objetivo que queríamos. Entonces, poder realizar unos objetivos tácticos que nos permitieran hacer el seguimiento de lo que estábamos haciendo era el verdadero diferenciador. Cuando terminamos todo este ejercicio, nos sentamos otra vez a hacernos la pregunta con la que comenzamos y dijimos, bueno, ¿quiénes somos, qué hacemos y cuál es la parte más importante de nosotros? Para esto lo que hicimos fue utilizar diferentes metodologías y la invitación aquí esto fue algo muy productivo para nosotros porque trabajamos con diferentes modelos, desde el Lego Serious Play, donde pusimos a jugar a la gente con Lego. Todo nuestro equipo empezó a participar y a entender y a visualizar la empresa y cómo queríamos trabajar y cómo queríamos relacionarlos. Hasta una metodología como la del SIT, donde lo que hicimos fue analizar qué operaciones eran necesarias, qué procesos valían la pena tener, qué podíamos eliminar, qué podíamos integrar, cuáles eran los verdaderos valores que le estaban agregando a nuestra compañía las actividades que hacíamos. Y créanme que para nosotros fue muy productivo apoyarnos con personas que nos ayudaran, porque normalmente las empresas pensamos que nos las sabemos todas, pero nosotros sabemos del negocio en el que estamos. Y el poder utilizar estas metodologías nos permitió entender cómo podíamos trabajar, qué era lo que teníamos que hacer para lograr los resultados y respondernos esa pregunta inicial. Fue bastante doloroso, pero una de las conclusiones a las que llegamos nosotros fue decir, oiga, definitivamente nosotros no somos fabricantes de telas. Nosotros simplemente somos un eslabón con el cual tenemos que hacer que esto funcione de una forma distinta. Si yo no tengo la capacidad como empresa de aliarme con la gente con la que estoy trabajando, y esto es, nuevamente, materias primas, maquinaria, textileros, gente que hace procesos de acabados, la parte de confección, el retail, nosotros no vamos a ser capaces de permanecer en un mercado tan cambiante como el que estamos y lograr los resultados que queremos. Finalmente, nuestra decisión como compañía, y volviendo al tema inicial, fue basarnos en 5 temas. El primero fue cómo vamos a hacer la prospección, y la prospección es básicamente estar en la calle, estar con nuestros clientes, estar con los demás, ver qué alianzas vamos a tener que hacer. Hoy tenemos un paquete de alianzas con empresas de diferentes países con las que estamos trabajando, porque tenemos que hacernos sexys para estos clientes. Tenemos que ser un one-stop supplier, un super vendor, donde nosotros podamos ofrecer soluciones completas. Nos dimos cuenta que era erróneo simplemente llegar con un mostrario de telas y decir, le vendo esta tela. Sí, hay que tener soluciones integradas, hay que mostrar entendimiento de los procesos en los cuales se utilizan para fabricar nuestras telas, el retail que hace, los procesos de fit, los procesos de interpretación de las marcas. Ahí es donde se hace muy importante esto. Y a partir de ahí los demás puntos se empiezan a desenvolver y son el tema del relacionamiento, somos aliados, no somos simplemente proveedores, el tema de los desarrollos, cómo vamos a codesarrollar. Tenemos que dejar de ser pretenciosos, de pensar de que nos las sabemos todas y tenemos que darle importancia a trabajar con nuestros clientes. Obviamente un proceso de venta y de postventa como cualquier compañía adicional. Con esto lo que hicimos fue decir, vamos a seguir siguiendo el mercado, vamos a seguir buscando vender lo mismo como en la Edad Media, un oscurantismo y simplemente lo mismo. Pues no, yo creo que nosotros queremos ser más creadores, queremos desarrollar en conjunto con las compañías con las que estamos trabajando y este es el cambio que hemos venido dando y que nos ha entregado resultados muy positivos con muchos de los sectores en los que estamos trabajando. La invitación de nosotros es, hay que dejar de pensar que somos una empresa, tenemos que pensar es que somos parte de algo, no podemos seguir pretendiendo hacer solo una parte del proceso. Nosotros como compañía tenemos que entender que tenemos que trabajar juntos y es de la única forma que vamos a lograr crecer. El crecimiento se da en la medida que nuestros clientes crezcan, el crecimiento se da en el momento en el que el usuario final y el retail demande esos productos. Entonces la invitación es a busquemos cómo hacer más del renacentismo que de ese oscurantismo de la Edad Media y creemos a partir de lo que podemos hacer en nuestras compañías. Hacia allá vamos y esto es lo que hemos venido haciendo. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por mostrarnos la importancia de la rapidez en la respuesta en este eslabón para la fluidez de toda la cadena de valor.